Estimado alumnado, estimado profesorado, mediante este vídeo vamos a continuar avanzando en este curso intermedio de métodos de investigación cuantitativa y especialmente a lo largo de esta lección vamos a ver el procedimiento o el análisis de correspondencia simple. Puede darse el caso de que tras haber realizado una prueba de chi cuadrado en el que observamos si existía relación o no relación entre unas variables, queremos ver de una manera más gráfica la distancia que existe realmente entre cada una de estas variables o las categorías que existen dentro de esa propia variable. En este caso, tenemos aquí esta serie de variables. Tenemos en total 9 variables. Tenemos como primera variable la variable rama de conocimiento, en la que pedíamos a los encuestados que nos aportasen qué carrera o qué tipo de carrera universitaria estaban realizando, si estaban realizando una carrera de ciencias de la salud, de arquitectura e ingeniería, de ciencias sociales o de artes y humanidades. Por otra parte, hemos calculado los diferentes tipos de inteligencia según el modelo de inteligencias múltiples. En este caso, hemos observado si una determinada persona poseía inteligencia naturalista. En este caso, está codificada también a través de dos categorías, siendo el 0 que no tiene inteligencia naturalista y 1 que sí tiene inteligencia naturalista, y exactamente lo mismo con el resto de tipos de inteligencia, como es el caso de la inteligencia corporal, donde también no y sí, con la inteligencia matemática, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la inteligencia visual espacial, la inteligencia lingüística y la inteligencia intrapersonal. En este caso queremos ver si una determinada rama del conocimiento se relaciona más con alguna de estos tipos de inteligencia. Queremos verlo de manera gráfica realmente, para ver qué grupitos se pueden formar. Para ello, en nuestra base de datos hemos entrevistado o hemos pasado un cuestionario a un total de 100 personas de distintas ramas del conocimiento, 20 de cada rama del conocimiento. Y hemos visto si tiene cada sujeto una determinada inteligencia o no. En este caso vemos que este primer sujeto pertenece a la rama del conocimiento de ciencias y sí que tiene inteligencia naturalista, no tiene inteligencia corporal, sí que tiene suficiente inteligencia matemática, no tiene suficiente inteligencia musical, no tiene suficiente inteligencia interpersonal, y así poco a poco hemos ido formando el perfil de cada uno de los encuestados. Una vez que tenemos esta información, para proceder con nuestro análisis de correspondencia simple, tenemos que ordenar esta información del siguiente modo. Tenemos que crear una nueva base de datos y tenemos que establecer todas las categorías, todas las mezclas posibles. En este caso vamos a crear 3 variables. Siempre que realicemos un análisis de correspondencia simple, siempre vamos a tener que crear 3 columnas. La primera para la primera variable, la segunda para la segunda variable y la tercera columna para la frecuencia de estos dos casos. En este primer caso vamos a apuntar las personas que pertenecen a las carreras de ciencias y que efectivamente han valorado como que sí tienen inteligencia matemática en este caso. Si viésemos ciencias, inteligencia matemática, vemos aquí ciencias, inteligencia matemática sería el total de sís que encontramos en este sitio de aquí. Aquí vemos que tendríamos un total de 12 sís. Para realizar esta tarea de manera más rápida e ir pasando a nuestra nueva base de datos todas las categorías, vemos que aquí tenemos rama del conocimiento y hemos puesto los 8 tipos de inteligencias múltiples, y luego para cada una de estas inteligencias múltiples la carrera, así creando todas las posibilidades, todas las opciones posibles. Hemos creado por una parte todas las ramas del conocimiento con cada una de los tipos de inteligencias múltiples. Posteriormente, para rellenar esta última tabla de frecuencias, tendremos que proceder a crear nuestras tablas de correspondencia, o tablas cruzadas. Para ello vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y aquí vamos a aportar la variable rama de conocimiento a las filas y el resto de variables
todas las inteligencias a las columnas. Aceptamos y ya nos muestra alguna información. En este caso vemos que las personas de los grados de ciencias que sí que tienen inteligencia naturalista son 16. Pues estos valores del sí son los valores que nos interesan en este caso. En este caso vemos ciencias, 16 personas sí que tienen inteligencia naturalista. Pues tendríamos que ir a nuestra nueva base de datos, ciencias e inteligencia naturalista, y en este caso vemos que es 16. Esta es la frecuencia con la que existe personas de ciencias con inteligencia naturalista. O ese es el recuento de personas de ciencias con inteligencia naturalista. Si vamos a las ciencias de la salud, al área de conocimiento de ciencias de la salud, vemos que inteligencia naturalista tienen 14 personas. Pues por lo tanto iríamos a ciencias de la salud, inteligencia naturalista. A ver si lo vemos. Aquí estamos. Y vemos que el recuento es 14, que es exactamente el mismo valor que encontramos aquí. Pues simplemente tendríamos que ir completando toda esta tabla con los valores que vayamos obteniendo a lo largo de todas estas tablas con los síes, y las vamos pasando a nuestra nueva base de datos. Tal vez el proceso más lioso sea el tener que pasar la información de una base de datos a la otra base de datos nueva, pues SPSS no nos realiza este trabajo automáticamente. Una vez que ya hemos formado nuestra base de datos nueva, tenemos que ponderar los casos. Tenemos que decir que lo que queremos realizar es una asociación de estos casos. Entonces, para ello tenemos que ponderar la información. Para ello vamos a ir a esta pequeña balanza de aquí y vamos a decir que nos pondere los casos mediante la frecuencia. De este modo ya sabremos que personas de ciencias con inteligencia múltiple, este 12 va a pertenecer a este grupo de aquí. Entonces eso significa cuando vamos a ponderar. En este caso ponderamos la variable frecuencias. Aceptamos, ya nos ha salido que nos ha ponderado, y el procedimiento para realizar ya el análisis de correspondencia simple es la ruta a través de analizar, reducción de dimensiones, análisis de correspondencias. En este caso tenemos las filas y las columnas. Podemos pasarlo de la manera que nos dé la gana. En nuestro caso vamos a pasar, por ejemplo, rama de conocimiento a filas y tenemos que establecer el rango. Si recordamos, teníamos 5 ramas del conocimiento, las 5 que habíamos configurado. Entonces, el valor mínimo va a ser el 1 y el valor máximo va a ser el 5. Va a coger el rango del 1 al 5, de las categorías del 1 al 5. Actualizamos, continuamos. Y exactamente lo mismo con el caso de las inteligencias múltiples. En el caso de las inteligencias múltiples tenemos 8 inteligencias múltiples. Por lo tanto, cogemos el rango de 1 a 8, que son todas las categorías de las que tenemos codificada esa variable. Una vez que hemos finalizado con esto, simplemente aceptamos y ya nos ha creado nuestro análisis de correspondencia simple. Aquí tenemos información muy variada, vamos a ir explicándola poco a poco. La primera tabla es la tabla de correspondencia. En este caso nos ha agrupado por rama del conocimiento y por tipo de inteligencia múltiple el recuento para cada casilla. Vemos que personas de ciencias con inteligencia múltiple hay 12, personas de ciencias de la salud con inteligencia matemática 10, personas de arquitectura e ingeniería con inteligencia matemática 18, etcétera. Personas de ciencias con inteligencia corporal 7, y así podríamos ir interpretando toda la tabla. En total tenemos un total de 440 casos. Seguidamente nos muestra el resumen del análisis de correspondencia simple. En este caso tenemos unas cuantas informaciones que nos pueden resultar de interés. En este caso vemos que el valor más importante es este p-valor. El valor de la significancia. Cuando conseguimos que este p-valor resulte significativo, recordamos que un valor por debajo a 0,05, asumiendo ese 95% de intervalo de confianza, nos va a decir que nuestro modelo es estadísticamente significativo. Esto nos dice que efectivamente existe una relación, o que puede existir una relación entre las categorías que hemos establecido para el modelo. Por lo tanto, eso ya
va siendo un buen inicio, ¿no? Que este modelo sea estadísticamente significativo. Por otra parte, tenemos que tener, podemos estudiar también la inercia. La inercia sería el equivalente a la varianza en otros tipos de análisis, por ejemplo en los análisis de ANOVA. En este caso, como tenemos dos dimensiones, tenemos la dimensión del eje X y la dimensión del eje Y, ¿vale? Porque hemos añadido en este caso dos variables, tendremos que estudiar la inercia para dos dimensiones. En este caso, si vemos, la inercia acumulada nos dice que la inercia acumulada es de 0,915, que pasado a un número porcentual es de 91,5. Es decir, que nuestro modelo explica el 91,5% de la información total. Esto es un valor muy muy bueno, que nuestro modelo sea capaz de explicar el 91,5% de la información total del modelo. Es una información muy buena, pues solamente está desechando un menos del 9% de información, por lo tanto, un valor muy bueno. Siempre que tengamos un valor de inercia en torno a 0,5 inferior, ya eso puede ser un indicio para replantearnos si realmente es un buen modelo o porque no explica gran información. Si explica menos del 50% de la información, ya es un modelo bastante mediocre. En este caso nos ha salido muy bien. Posteriormente pasamos a analizar los puntos de filas generales y los puntos de columna generales, que son las dos tablas siguientes. De estas dos tablas, lo único más importante que podemos decir es fijarnos en las columnas de aquí, del punto en la inercia de dimensión para las dimensiones 1 y 2. Mientras tengamos un valor más alto en cada una de estos valores, o sea, siempre que tengamos un valor más alto en estas columnas, quiere decir que esa determinada variable ha contribuido más que otras variables a la hora de formar una determinada dimensión. En este caso, para formar la dimensión 1, la variable o la categoría que más ha contribuido a formar esa dimensión es las artes y las humanidades. Vemos que ha contribuido en 0,444 sobre 1. Es un valor muy bueno. Respecto a la dimensión 2, la variable o la categoría, en este caso mejor dicho, que más ha contribuido para formar el modelo final ha sido la arquitectura y la ingeniería, que ha aportado un 0,487. Esta interpretación podríamos realizarla del mismo modo en el caso inferior. Vemos que, por ejemplo, para la dimensión 1, la inteligencia musical ha sido la categoría que más ha contribuido a explicar la dimensión 1, y respecto a la dimensión 2, la categoría que más ha ayudado a explicar esta dimensión, pues existe un poco de disparidad, ¿no? Vemos aquí la inteligencia matemática, la inteligencia musical, e incluso también podríamos decir que la inteligencia naturalista o la inteligencia visoespacial. Finalmente, tal vez lo que más nos interese es este gráfico, ¿no? El gráfico de puntos de fila y columnas. En este caso, nos muestra gráficamente y muy visualmente la distancia que existe entre cada una de las categorías que hemos añadido al modelo. Mientras más cercanos sean los puntos, significa que existe una mayor relación entre esas categorías. En este caso podemos observar cómo la arquitectura y las ingenierías, las personas que están matriculadas, mejor dicho, en este tipo de grados de arquitectura e ingeniería, se relacionan con tener una mayor inteligencia matemática y una mayor inteligencia visual espacial. Por otra parte, vemos aquí artes humanidades, pues podríamos entender como que aquí se forma otro pequeño grupo. Vemos que aquellas personas que están cursando un grado de artes y humanidades desarrollan más favorablemente la inteligencia interpersonal o la inteligencia musical, porque son las categorías que más cerca están de esta categoría de artes y humanidades. Respecto a las ciencias puras y ciencias de la salud, vemos que aquí se forma otra especie de grupo. Ya sea ciencias de la salud o ciencias, los estudiantes de estos tipos de grados tienden a desarrollar más o se relacionan más
con las inteligencias intrapersonales y las inteligencias naturales. O sea, con tener inteligencia natural y tener inteligencia intrapersonal. Y finalmente vemos aquí otro nuevo grupo en el que se observa cómo aquellas personas que cursan un grado de ciencias sociales tienden a relacionarse de modo más cercano con la inteligencia corporal, la inteligencia lingüística y la inteligencia interpersonal. Por lo tanto, vemos más o menos que existe una diferenciación de 4 grupos. Por una parte, este grupo de aquí, por otra parte, este grupo de aquí, por otra parte, este grupo de aquí y finalmente este grupo de aquí. Esta información puede ser muy significativa a la hora de plantear una discusión, de ver cómo existe una determinada relación entre el grado universitario y el tipo de inteligencia que desarrolla el alumnado en esos, o el tipo de inteligencia, mejor dicho, que presenta un alumnado de un determinado grado universitario. Respecto a este tema, esto ha sido todo lo más importante que teníamos que comentar. Esperemos que haya resultado de ayuda y como siempre nos vemos dentro de muy poco en Learn to Research. Un abrazo.